La filosofía política, ¿ya? Muy bien, bien. Esta es una rama más de la filosofía, ¿ya? Que va a problematizar en particular sobre la política, justamente, pues, y todo lo concerniente a asuntos políticos, como por ejemplo el Estado, las formas de gobierno, la participación ciudadana, derechos, deberes y partidos políticos, entre otros. ¿Ya? Es decir, que la filosofía política se va a preguntar o va a indagar acerca de temas como qué es la política, qué es el Estado, qué es el poder político, cuál es el origen del Estado, cuál es el fundamento del Estado, cuál es la finalidad de la política. ¿La política es necesaria para el hombre? ¿La política siempre es la misma para todos? ¿Ya? Son cuestiones o son cuestionamientos que se va a hacer la filosofía política. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la filosofía griega, Platón y Aristóteles fueron los primeros en elaborar una teoría sistemática sobre cuestiones políticas. ¿Ya? Eh, Ambos, ya Platón y Aristóteles, fueron partidarios de la aristocracia y querían tener el momento para señalar a la democracia como la causante de la decadencia de la polis. Polis es la ciudad griega, ¿ya? Y de ese modo reivindicar a la clase que defendían. Sí, pues Platón y Aristóteles en el gobierno de los mejores, ¿ya? Y estaban en contra de la democracia porque consideraban que la democracia había eh, exceso de libertad, ¿no? Y bueno, consideraban a la masa o al populacho, ¿no? Eh, que en democracia, bueno, se excedía, ¿no? Y no, que no funcionaba, porque según ellos quienes debían gobernar eran los mejores, entonces por eso ellos proponían que la mejor forma de gobierno era la aristocracia, ¿ya? Eso vamos a verlo ahora a continuación, ¿ya? Bueno, en esta parte entonces nos quedamos con que la filosofía política es una disciplina filosófica o una rama de la filosofía que problematiza en lo concerniente a la política, ¿no? Aborda temas como el Estado, las formas de gobierno, la participación ciudadana, ¿no es cierto? Los derechos y deberes, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es la política? Es el arte con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. ¿Ya? Esa es la política. ¿De acuerdo? O si tú quieres, orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso has escuchado que la gente dice, por ejemplo, ¿no? Mi política es la de no este, por ejemplo, negociar con sindicatos, dicen, o el otro dice, no, mi política es la de respetar los derechos laborales de mis trabajadores, por ejemplo. ¿Ya? Son orientaciones entonces o directrices que rigen la actuación en una persona, entidad o asunto o campo determinado. La política tiene que ver con gobernar, y gobernar es establecer un orden, ¿ya? Gobernar es establecer un orden para alcanzar ciertos objetivos, ¿ya? La política tiene que ver con eso, con dirigir, organizar, ¿ya? Para alcanzar ciertos objetivos comunes, ¿ya? Esa es la política. También hay quienes consideran, los marxistas, por ejemplo, consideran que la política es la lucha entre las clases, ¿ya? De la sociedad. Lucha por el poder, así consideran los marxistas que es la política, ¿ya? Eh, Porque al fin y al cabo el que tiene el poder es el que define las políticas, pues, ¿no es cierto? Y a quién va a beneficiar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El poder es principalmente económico, dicen los marxistas, ¿no? Lograr controlar los medios que permiten la producción de bienes para que los humanos existan, recursos naturales, tierras, fábricas, bancos y herramientas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Quien tiene este poder, bueno, es el que gobierna, y vuelvo a repetir, ¿no? Toma las medidas, ¿no es cierto?, a su favor, ¿ya? Yo te ponía un ejemplo, ¿no? En Tacna, que es la frontera con Chile, o en Puno, que es la frontera con Bolivia, por ejemplo, ¿ya? Allí hay comerciantes, ¿ya? Que importan productos de ahí de la frontera, las pasan para este lado y les venden más barato. Por ejemplo, de Bolivia compran balones de gas, ¿no? Que tú sabes que acá están 52 soles, 50 soles, ¿no? ¿Ya? Más de 50 soles están. Ellos lo compran, por ejemplo, allá de Bolivia, esos balones de gas lo compran a el equivalente a 15 soles, ¿no es cierto? ¿Ya? Que lo aumentan nomás a 30 y así están ganando ¿no? El 100%, o sea, no están ganando el doble, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a las personas que lo compran también le hacen un favor porque ya pues se lo venden más económico, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya. Pero no, pues eso es considerado contrabando, ¿no? Así le llaman, eso le llaman contrabando, está penado, ¿no?
Entonces, constantemente en operativos policiales les decomisan sus productos, los multan, ¿no? Les quitan sus productos, ¿no? Cuando los descubren, ¿no? Otras veces estos tienen que sobornar a la policía para eso. La cosa que se ha vuelto es así, ¿no? Algo ilegal, ¿ya? Algo ilegal, ¿de acuerdo? Sí, es algo ilegal, ¿ya? Alicorp es una importadora, ¿ya? Que es del Grupo Romero, ¿ya? Del Grupo Romero, ¿ya? Que son los dueños de los Grifos Primas, los dueños del Banco de Crédito, ¿ya? También de la FP Integra, si mal no recuerdo, ¿ya? Listo. Es un grupo, ¿no? Muy poderoso. ¿Ya? ¿Qué hace Licor como importadora? Lo mismo, que trae productos del extranjero, ¿ya? Jabones, todo lo que son artículos de tocador, también trae productos de primera necesidad, arroz, azúcar, ¿ya? Las importa y las vende, ¿de acuerdo? Todo lo que tú ves ¿no? en los centros comerciales son en su mayoría traídos por Alicorp, ¿de acuerdo? Listo, ¿ya? Muy bien. Ya, ¿y a ellos por qué sí le permiten? ¿Por qué a eso no se le llama contrabando? Entonces te van a decir, ah, no, es que ellos están amparados en la ley, ¿no? La ley les permite a ellos. Ahora, yo pregunto, ¿por qué la ley sí le permite a estos grandazos traer los productos? Y a los pequeños no les permite, los persigue como contrabandistas, los acusan, les quitan su mercadería. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ambos, ¿ah? Al traer esa producción del extranjero, atentan contra la producción nacional, ¿no es cierto? Claro, pues si tú traes azúcar de afuera, no le importas, atentas contra el productor de azúcar nacional, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero bueno, por eso, pues, ¿quién decide qué está bien traer del extranjero y qué cosa no? ¿Ya? Eso debería responder a una política, repito, que beneficia al país. Entonces, por ejemplo, no voy a traer azúcar ni arroz del extranjero, porque cuando lo hago, aunque lo traigo más barato, ¿ya? Pero perjudico a mi productor, al agricultor de aquí del Perú, que también produce lo mismo, pues arroz y azúcar en el norte, por ejemplo, ¿no? Entonces no lo voy a hacer. Sin embargo, lo hacen, ¿eh? Lo hacen, perjudicándolos, ¿eh? Lo hacen igual, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, no sé, el gas trae el gas, el Perú no produce gas o produce muy poco, entonces al importar gas a precio más económico no perjudica a ningún productor nacional, al contrario, beneficia al consumidor. Entonces, bueno, eso sí debería permitirse. Pero no, pues tenemos las cosas patas arriba, ¿no? Sí se permite, repito, la importación de licor, pero se persigue, por darte un ejemplo, y le llaman contrabando, esto es el gas de Bolivia, por ejemplo, ¿no es cierto?, en balones de gas. ¿Te das cuenta? Pero entonces dice, pero qué injusto, ¿quién decide eso? Eso, pues, ¿quién decide? El que tiene el poder, pues, el que tiene el poder, ¿ya? Un ejemplo más, mira cómo en el Congreso hay una composición, ¿no?, representada por quienes negocian hoy con la educación superior, ¿no? Entonces ahí tienes a los representantes de la Universidad Vallejo, ¿no? Por ejemplo. Están los representantes de la UTP y otras universidades con Pepe Luna, ¿no? Ah, por si acaso, los que Acuña no solamente es dueño de la Vallejo, es dueño de otras universidades más, ¿no? Señor de Zipán y otras más, ¿ah? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, están usando ese poder para tirarse abajo las reformas educativas que se han hecho, ¿no? Que no son perfectas, ¿no? Pero bueno, sirven en algo, ¿no? Pero se las quieren tirar abajo, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Este, ahí está, pues. Se dan cuenta cómo el poder es utilizado en beneficio de unos, ¿ya? Bueno, o no sé si tú alguna vez te has ido a, a un hospital o posta estatal, la enorme cola que tienes que hacer, el maltrato que muchas veces te dan, ¿no? ¿De acuerdo? O el seguro mismo, ¿no? Como te contaba, mi hijita se enfermó y me dan una cita para dentro de mes y medio. Hasta eso, pues la bebé, ¿cómo va a estar? Entonces, caballero, nomás te obligan a ir al sector privado, ¿no? Como que todo está así diseñado, todo el poder es complota para que tú te veas obligado a ir al sector privado. Igual pasa con las escuelas públicas, ¿ah?, estatales, ¿ah? Son malas, demoran, a veces no hay vacantes. Entonces, ¿qué te queda? Te obligan a ir al sector privado. Como que todo está así orientado para que tú recurras a la educación y a la salud privada y no uses la del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y a quién beneficia eso? ¿Y a quién perjudica? ¿Ya? Entonces a eso nos referimos cuando, sí, pues, la política tiene que ver también con el poder, ¿no? Y el que tiene el poder hace las leyes para su beneficio. ¿Ya? En este caso, los grupos de poder, los grupos económicos de poder, hacen la ley a su beneficio. ¿De acuerdo? Y por último también, no sé, eso lo dejo ya a tu opinión, ¿no? Ponen y sacan
presidentes, gobernadores, alcaldes, ¿no es cierto? Congresistas, que los van a beneficiar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso, repito, lo dejo a tu criterio. Dime si no es así, ¿ya? Y hay del que choque un poquito con esos grupos de poder, ya se lo quieren bajar inmediatamente, ¿no? El caso clarito es el del actual presidente, ¿no? Que no es santo de mi devoción, por si acaso. Sí, yo estoy de acuerdo, tiene limitaciones, no se sabe expresar bien, no es muy listo que digamos. Sí, pues, pero no ha cometido pues, actos de corrupción graves como en otros gobiernos, ¿no? Ni hablar, ¿no? Además, antes de saber estos casos de corrupción que están saltando ahora, ¿ya? Que son pequeñas fechorías comparadas con lo que han hecho otros, ¿ya? Antes ya pedían su vacancia. O sea, él no llevaba ni un mes de gobierno, eso nunca se ha visto, ¿eh? En ningún país del mundo, ¿eh? Y ya lo querían vacar ya, ¿no? ¿Por qué? Porque habían amenazado sus intereses, pues. Ya, ahí cometieron el error. Si estos burros querían vacarlos, por eso le decimos derecha bruta y achorada, si querían vacarlos, tienen que esperar un poco más, que cometan los errores, y que los va a cometer, es bastante previsible, ¿no? Pero no, ni bien lo eligieron ya, querían tirárselo abajo ya, ¿no es cierto? Ya, y sabemos quiénes financian a esas personas también, ¿no? Bueno, ahí está, entonces, ahí está la prueba de lo que sostiene el marxismo, ¿no? De que hay que la política es una lucha de clases por el poder, porque el que tiene el poder, la clase que tiene el poder, va a gobernar a su beneficio, ¿ya? Bueno, ahí está, esa es una visión más cruda, ¿ya? Pero ahí está. Tal vez más realista, y ya se lo dejo en tu opinión, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver las principales teorías de la filosofía política, ¿ya? Tenemos tres, ¿ya? Vamos a ver las teorías naturalistas del Estado primero, luego vamos a ver las teorías contractualistas, debería decir ahí, ¿ya? Contractualistas del Estado, y finalmente la teoría marxista del Estado, de la cual te he hablado un poco ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿de acuerdo? ¿Ya? Empecemos por las teorías eh, naturalistas del Estado, ¿ya? Estas son teorías acerca de cómo surge el Estado, ¿ya? Esa es la teoría, cómo surge el Estado, ¿de acuerdo? Porque el Estado tiene un inicio, tú sabes, ¿no? El Estado no siempre ha existido, ¿ya? No siempre ha existido Estado, ¿ya? Hubo un momento en que no existían estados, no existían países incluso, ¿no es cierto? El ser humano primitivo, por ejemplo, vivía ¿no? en hordas, en las cavernas, ¿no? Luego se organizó en tribus, y ahí poquito a poquito comienza a surgir el Estado, ¿no? Con un gobernante o gobernantes, ¿no? Los senadores, por ejemplo, ¿no? Así comienza a surgir el Estado, ¿ya? Muy bien. Las teorías naturalistas del Estado consideran que el Estado es algo que surge de manera natural, por eso se llaman teorías naturalistas, ¿ya? Para ellos el Estado es una forma de organización que no es generada por individuos, sino que el hecho de que los hombres se agrupen, ¿ya? En estados es algo tan natural como el hecho de que las abejas se organicen en un panal o los leones en manadas, ¿ya? Es algo natural, ¿no? Entonces, mira, tú que ves en el panal, por ejemplo, tienes una reina, ¿ya? Tienes a sus, ¿no? soldados y a sus obreros, por ejemplo, ¿no? Pues, eso es algo natural, es propio de la naturaleza, ¿ya? Igual, los leones, ¿no? Tienes al león, ¿no? Tienes a las leonas que son las cazadoras, el león es ¿no? el macho, el protector, y las leonas son las cazadoras, ¿no? ¿No es cierto? Incluso a la hora de comer hay un orden, quién come primero, quién come después, ¿no es cierto? Ya, eso es natural. Entonces, para estos que vamos a ver a continuación, ¿ya? El Estado es algo que surge de manera natural, ¿ya? Incluso te van a decir que es algo natural que también haya quienes gobiernen, por ejemplo, quienes sean soldados y quienes sean simplemente productores, pues, ¿no? Es algo natural, así pensaban ellos, ¿ya? Por ejemplo, Platón dice que el Estado es una organización natural cuya finalidad ideal es garantizar la justicia, ¿ya? ¿Ya? Esto implica una justa distribución de los premios y castigos para todos, eso es justicia, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Es más, mira, Platón consideraba que el Estado es la primera forma de organización humana anterior, mira que dice, anterior a la familia y al individuo. ¿Ya? Existe porque los hombres por sí solos no pueden satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, vestimenta, ¿no? Entonces el Estado surge para eso, pues, ¿ya? Para permitir garantizar a los individuos estas necesidades, porque el hombre solo no puede. ¿Qué tiene que hacer? Organizarse, agruparse para conseguir alimentación, vivienda, vestimenta, ¿no? Ya, ahí surge el Estado, cuando el hombre se organiza, se unen varios hombres, ¿ya? Para lograr su sustento.
Así surge el Estado, según Platón, ¿ya? Características del Estado ideal, ¿ya? Para Platón, el Estado ideal, ¿ya? A ver, te lo resumo así y después te doy detalles, ¿ya? Para Platón, el Estado ideal es cuando cada grupo social, ¿ya? Cumple con lo que le compete sin envidiar al otro, sin aspirar, ¿ya? A ocupar el lugar del otro. Ese es el estado ideal, ¿ya? Es que lo que pasa es que tienes que acordarte que para Platón hay tres tipos de alma, ¿te acuerdas? Está el alma racional, el alma pasional, ¿ya? Y el alma concupiscible, ¿ya? Entonces, pues según él, ¿ya? Los que tienen alma racional nacen pues para gobernar, ¿ya? Así como la abeja reina, por ejemplo, ¿ya? Los que tienen alma pasional nacen para ser soldados, guardianes o militares, si tú quieres. Y los que tienen alma concupiscible, ellos nacen para ser trabajadores, productores, ¿ya? Entonces ya se nace para, ¿ya? Entonces un estado ideal es donde cada uno cumple su papel. El gobernante gobierna, el militar es militar y el productor es productor. Ninguno envidia, es el estado ideal. Porque si el productor quiere ser gobernante o el militar quiere ser gobernante, ya entonces ya no es un estado ideal. El estado ideal es donde cada uno está conforme con lo que tiene, ¿ya? Y no aspira a más, ¿de acuerdo? Eso es lo que piensa Platón, ¿ya? Muy bien. Acá dice, ¿no? Los guardianes poseen la virtud de la fortaleza y se educarán con ejercicios físicos y la música. Los mejores guardianes serán seleccionados para que sean los gobernantes del Estado, dice, ¿ya? A la educación de estos futuros gobernantes se le agregará la filosofía, consiguiendo así que tengan la virtud de la sabiduría, ¿ya? Los productores son los encargados de generar bienes para el mantenimiento del Estado. Al no desear más que cumplir con esta función, los productores poseen la virtud de la templanza. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos configuradas las tres clases que conforman el estado ideal, que son gobernantes, guardianes y productores. ¿Ya? En este estado reinará la justicia, por cuanto cada clase social cumplirá su función sin desear tener otra. ¿Ves? Entonces el productor no desea ser guardián, el guardián no desea ser gobernante, entonces todos felices. Ese es el estado ideal para Platón. ¿Ya? Reforma del estado natural. Observamos que lo anterior es el diseño de un modelo ideal, ¿de acuerdo? En la naturaleza solo es posible reformar el estado para que sea lo más parecido a tal modelo, ¿ya? Para conseguir tal reforma es necesario que los gobernantes sean filósofos, ya que ellos son los únicos que conocen el bien, la justicia y el camino de la verdad. Luego, los intelectuales tienen la función política de guiar al pueblo, ¿ya? Entonces, para Platón, quienes deben gobernar, ¿no? Son, ¿ya? Los intelectuales, específicamente los filósofos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Degeneración del estado natural. Entonces, los mejores, es la aristocracia, son los que deben gobernar, así dice Platón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Los mejores de la aristocracia. ¿Quiénes son? No el que tiene más plata, no, no. Eso ya es consecuencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben gobernar? Los mejores, la aristocracia, o sea, los intelectuales. Claro que un marxista le diría, pues, pero para ser intelectual también hay que tener dinero, pues, si no, ¿cómo tienes acceso a la educación? No todos tenemos acceso a la educación, ¿no es cierto? Eso cuesta, ¿ya? Pero bueno, él pensaba así, ¿ya? Según Platón, los mejores, o sea, la aristocracia es la que debe gobernar, ¿ya? Los más sabios, esos son los filósofos, ¿ya? Ponte a pensar, en esa época, los filósofos no eran gente pobre, la gente pobre se dedicaba a trabajar, ¿no? La mayoría de estos señores tenía dinero, por eso tenía tiempo pues para dedicarse al pensamiento filosófico, ¿ya? Bueno, entonces por eso él decía, ellos deben gobernar, o sea, su clase pues a la cual ellos pertenecían, ¿no? A la aristocracia, ¿ya? Sin embargo, mira, es posible que este estado se corrompa, o sea, puede ocurrir que este estado natural donde gobiernan los mejores la aristocracia se corrompa o degenere, ¿no? ¿Ya? ¿Esto cómo ocurriría? Mira, si dentro de la democracia, perdón, si dentro de la aristocracia prevalecen los más orientados a hacer las guerras, los más militaristas, ¿ya? De seguro, estos también poseerán el deseo de ser venerados como dioses, ¿no? De ese modo, la aristocracia decae en timocracia. La aristocracia se vuelve timocracia, donde gobiernan ya no los mejores, los más sabios, sino los que quieren ser más venerados, ¿ya? ¿De acuerdo? Es posible que estos gobernantes democráticos se transformen entonces en seres ambiciosos,
de fortuna y comiencen a almacenar riquezas. ¿Ya? Si eso ocurre, el régimen democrático se transforma en oligarquía, que es el gobierno de los más ricos. Mira cómo va degenerando, según Platón, el gobierno, ¿no? El gobierno de los mejores, al ser los mejores quieren ser venerados, luego quieren más dinero, riqueza, entonces ya no es aristocracia, ya se volvió oligarquía, ya no es el gobierno de los mejores, sino de los más ricos, ¿de acuerdo? ¿Ya? La ambición de la oligarquía hará que estos arrebaten los bienes a todos, porque ellos quieren concentrar toda la riqueza, consiguiendo que el pueblo reaccione, instaurando entonces la democracia, que es el gobierno del pueblo. Pues ya el pueblo ya cansado de este gobierno de los ricos, ¿no es cierto? Se revela y toma el poder, pues se llama democracia, gobierno del pueblo. ¿Ya? Régimen caracterizado por las ansias exageradas de libertad, según Platón. ¿Ya? Para Platón, el régimen democrático es peligroso. ¿Ya? ¿Por qué? Dice que el pueblo coloca a un individuo en el poder, el pueblo, o sea, no, y no necesariamente es el mejor, ¿no? Porque el pueblo, la masa, muchas veces se equivoca, según Platón, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, a este que pone el pueblo en el poder, primero tiene un trato cordial, pero luego, una vez que consolida su dominio, se convierte en un acaparador total del poder para su propio beneficio, surgiendo así la tiranía, ¿ya? Por eso para Platón la democracia es peligrosa, porque generalmente lleva a la tiranía, porque la masa, el populacho, elige mal, pues, ¿ya? Entonces, así piensa Platón, ¿no es cierto? ¿Ya? Interesante, es lo que hasta ahora hay mucha gente que dice, ¿no? Deben gobernar los mejores, ¿no? ¿No es cierto? Ya, pero también, ¿qué es ser mejor? Pues más listo, ya más inteligente, ya, pero también honesto, ¿no? Bueno, en fin, en fin. Y el pueblo, la masa, ¿es capaz de elegir gente así o siempre elegimos mal? ¿No? Por ahí surgen dichos como estos, ¿no? Que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, dicen, ¿no? Que elegimos mal. Bueno, yo en defensa del pueblo diría que no hay mucho de dónde escoger y ahora lo estamos viendo más clarito, ¿no? Entonces tenemos que elegir siempre entre el mal menor, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, entre Acuña, PPK, Keiko Fujimori, o sea, así, entre corruptos hay que elegir cuál es el mal menor, cuál es el menos peligroso, así andamos, ¿no? Entonces, no sé, pues, ¿qué dicen ustedes? ¿La masa, el pueblo, elige mal? ¿O tenemos malos candidatos y no hay de dónde escoger? ¿No? ¿O es ambas cosas? ¿Y cómo cambiamos eso, no? Esos son temas, por ejemplo, que se pregunta la filosofía política, ¿ya? Listo. Sigamos. Aristóteles. Entonces estamos viendo los estados naturales, ¿no es cierto? ¿Ya? Las teorías naturalistas del Estado. Estos plantean que el Estado surge así de manera natural, ¿ya? Aristóteles también dice que el Estado es una organización natural, ¿ya ves? Cuya finalidad es lograr la felicidad material y la virtud de sus ciudadanos. ¿Ya? Que la gente esté feliz, o sea, materialmente, o sea, que no le falte lo básico, pues, ¿no? Vivienda, alimentación, ¿no es cierto? Y también busca la virtud, que sus ciudadanos sean virtuosos, ¿no? ¿Ah? La virtud tiene que ver con la sabiduría y también con los valores morales también, ¿ya? Es una entidad autónoma, eh, se basa, se basta a sí misma y es anterior a toda organización, ¿ya? Según Aristóteles, el hombre es un animal político, ¿de acuerdo? Al igual que muchos animales, el ser humano es social por naturaleza, pero a diferencia de otros seres, los hombres poseen la razón, facultad que le permite no solo desarrollar ciencia, sino también comportarse de forma mesurada, o sea, con límites, con medida, ¿no es cierto? Ahora, esto es muy importante, ¿eh? Mira, solo la polis, ¿qué es la polis? La ciudad-estado griega, ¿ya? ¿Ya? Repito, solo la polis, que es la ciudad-estado griega, garantiza a los seres humanos el desarrollo de tal facultad, ¿ya? De esta facultad de ser mesurado, virtuoso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso el hombre es un animal político. El hombre se hace verdaderamente humano únicamente viviendo con los griegos, ¿ya? Te explico. Según Aristóteles, la polis, o sea, la ciudad griega, está tan bien organizada que permite las condiciones para que el ser humano saque lo mejor de sí, ¿ya? Su sabiduría, ¿ya? Porque ahí hay muy buenos maestros, ¿no? La virtud también, porque todo está ordenado, hay justicia, entonces el hombre se acostumbra a ser también justo, ¿ya? Entonces, mira, sabio, justo, ya, pero eso te lo permite la polis griega. Porque si tú te vas a otra ciudad, que no es Atenas, ¿ya? Por ejemplo, te vas a otra ciudad, una ciudad bárbara, ahí no hay justicia, es la ley del más fuerte, se acuchillan, se matan, hay tiranía.
entonces los hombres que iban a nacer, ¿qué van a ser? Bárbaros también, pues, porque viven rodeados de esa barbaridad. ¿Ya? En cambio, los ciudadanos que crecen en la ciudad polis, griega, ordenada, justa, ¿qué van a ser? Sabios y justos, porque nacen en una ciudad así. ¿Ya? A eso se refiere, ya con que es la polis, la ciudad griega, la que garantiza que los seres humanos se desarrollen correctamente. De ahí la importancia de hacer política, pues mantener esa ciudad así, organizada, ordenada, porque es la única garantía de que los hombres se desarrollen. Porque si la ciudad se corrompe, se hace bárbara, los hombres también que de ahí salen van a ser bárbaros, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Tú estás puesto a pensar por qué aumenta tanto la delincuencia? ¿Ya? Entonces, en vez de buscar de repente soluciones represivas, ¿no? Más militares a la calle, más policías, pena de muerte, ponte a pensar que de repente, según Aristóteles era así, ¿no? La ciudad en la cual vivimos, ¿ya? Es bárbara y eso genera también estos bárbaros, pero esos son los delincuentes, ¿no? Porque ponte a pensar, si los mismos políticos, que son los que debieran poner orden, a los que llamamos padres de la patria, son los primeros corruptos, entonces la masa, no es por justificar, estoy buscando una explicación, ¿ah? La masa, el populacho, lo mismo también, ¿no es cierto? Entonces, mira, ya hemos llegado a una crisis moral donde cualquiera le pasa algo y ya está buscando sobornar, llamar a su conocido, ¿no? Hasta el más chiquitito, chocó su mototaxi, ¿no? Llaman, oye, mi tío es policía, ¿no? Ya, aunque sea subalterno, ya, pero por favor, así me puede ayudar para que no me pongan la multa, ¿no? Y los más grandes llaman de frente, pues a los generales, ¿no? Pero mira, sí, recontra corruptos, ¿no es cierto? Mucha corrupción, ¿no? Desde arriba hasta abajo, ¿no? Bueno, entonces, según Aristóteles, ¿qué diría él, no? Que esto se ha vuelto una ciudad bárbara, ¿no? Y por eso cada vez aumentan más los bárbaros, ¿no? Tendría que entonces cambiar primero desde arriba, ¿no? A nivel político para que también haya cambios en el populacho, en la masa, ¿no? ¿Ya? Eso diría Aristóteles seguramente, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, ¿qué más? La servidumbre por naturaleza es otra cosa que propone Aristóteles. Mira, si tú ves, hay bastante determinismo, ¿no? Platón decía que, por ejemplo, ¿no? Tú naces para ser gobernante, para ser militar o para ser productor, ya, o sea, es un determinismo, ya naces para, ¿no? Y Aristóteles plantea similar, ¿ah? ¿Ya? La servidumbre por naturaleza. Por ejemplo, dice Aristóteles, ¿no? En la naturaleza, por ejemplo, ¿ya? Es natural, ¿ya? Que, por ejemplo, el padre, ¿ya? Este, gobierne o mande al hijo. Eso es natural, ¿ya? El padre al hijo, ¿de acuerdo? Es natural también el que, por ejemplo, el amo, ¿ya? Mande o gobierne al esclavo. Así lo piensa Aristóteles, ¿ah? Mira, está ya ahí defendiendo el esclavismo, ¿ah? Lo mismo Platón, ambos defendían el esclavismo. Es que ellos vienen de la aristocracia, pues, ¿ya? ¿Qué más? Es natural también, dice, que el griego, ¿ya? Gobierne o mande a los bárbaros. Incluso, mira, y acá viene su machismo también. Es natural que el varón mande a las mujeres. Así pensaba Aristóteles, esclavista y machista, sí. Pero porque hay que entender también pues, en qué contexto ha vivido él, en qué época y a qué clase social pertenecía también él, ¿no? Nadie niega que es un sabio, pero mira las posturas que tenía, ¿ya? Entonces, dice que entre los seres humanos hay un orden natural en donde algunos nacen para mandar y otros para obedecer. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Entonces el hombre griego nace para mandar y los hombres bárbaros para obedecer, pues, ¿ya? El varón para mandar y la mujer para obedecer, ¿no? Y de hecho, en los hechos, en la práctica era así, ¿no? Mira, todos los filósofos varones, mujeres filósofos no había. Todos los senadores varones, mujeres no había. ¿Pero por qué? Pues porque ese es el tema que en esa época a muy pocos o nadie se le ocurrió abordar. ¿Por qué era así? Porque simplemente a la mujer no se le permitía una educación, pues. Entonces, sin oportunidades, ¿cómo se va a desarrollar? Pues, ¿ya? No es un tema genético, es un tema de oportunidades, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué es el estado perfecto para Aristóteles? ¿Ya? Es aquel donde cada ciudadano puede practicar la actividad que le parezca, o sea, la libertad, ¿no? De hacer lo que te parezca, ¿ya? Este estado no solo garantiza que los ciudadanos vivan rectamente, sino también que posean los medios materiales para vivir, ¿ya? Aquí gobierna la clase media, que es el sector de la población que no ambiciona tener más riqueza, ni tampoco es codiciada por ninguna otra clase. Así pensaba Aristóteles, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Pero claro, a ver, con esa lógica, ¿eso será verdad? ¿Que la clase media no aspira a tener más? ¿O qué dices tú?
El que tiene dinero, así sea un poco, siempre quiere tener más. ¿Tú qué dices? Ya. ¿Y eso es parte de la naturaleza humana o es aprendido? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Ya? Esos son temas de la filosofía política, pues. ¿Ya? Según Aristóteles, el origen de las guerras se fundamenta por las notorias diferencias que hay entre ricos y pobres. Por eso se debe aspirar a que todos sean clase media, pues, ¿no? ¿Ya? Los ciudadanos del Estado perfectos son aquellos que se interesan de los asuntos públicos, o sea, políticos. ¿Ya? Por eso dice pues, que el hombre es un animal político, tiene que preocuparse por asuntos públicos, no solamente por asuntos familiares, nada más. ¿Ya? Las formas de organización política. Sin embargo, dice, en la naturaleza no encontramos tal Estado perfecto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Estudiando las diversas constituciones, formas de gobierno, se hallan dos formas generales de organización política. Tenemos las formas puras y las formas impuras. Las formas puras persiguen el bienestar de todos. Las formas impuras persiguen su propio bienestar nada más. Y así tenemos, por ejemplo, el gobierno de uno solo. Se llama monarquía o tiranía, ¿no? Monarquía es el gobierno más virtuoso, el mejor gobierno, ¿de acuerdo? La tiranía es la corrupción de la monarquía, es el peor gobierno. Luego tenemos el gobierno ya no de uno solo, sino de la minoría, ¿ya? La minoría. Y ahí tenemos también dos vertientes, la aristocracia y la oligarquía. La aristocracia es el gobierno de los más virtuosos, o sea, los más sabios, ¿ya? Esa es la aristocracia. Pero también tenemos una forma impura, ¿ya? Que es la oligarquía. Es la corrupción de la aristocracia. Acá gobiernan ya los más ricos, no los mejores, sino los más ricos. Luego tenemos las formas de gobierno de las mayorías. ¿Ya? Ahí tenemos la república o política y la democracia. ¿Ya? La república o política es el gobierno de los más virtuosos y la democracia ya es la corrupción de la república. ¿De acuerdo? ¿Ves? Mira cómo ambos, tanto Platón y ahora Aristóteles, están en contra de la democracia, ¿no? De este llamado gobierno del pueblo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver a Tomás de Aquino. ¿Ya? Para Tomás de Aquino, el Estado es una organización natural. ¿Ya? Porque estamos en esas teorías, ¿no? Del Estado natural, ¿no? Pues para Tomás de Aquino también, igual que para Platón y Aristóteles, es una organización natural cuya finalidad es lograr una vida feliz y virtuosa. Su existencia y poder proviene de Dios, creador de todo. Entonces, el Estado lo ha creado Dios, según Tomás de Aquino. ¿De acuerdo? No podía ser de otra manera, ¿no? Tomás de Aquino corresponde al periodo medieval, ¿no? También, igual que los anteriores, considera que la monarquía es la mejor forma de gobierno. Mira cómo todos ellos, ¿no? Ay, son partidarios de la monarquía y la aristocracia, pues. Ya. Por eso fue necesaria una revolución, como la Revolución Francesa, pues, para, ¿no? Imponer la democracia luego. Bueno, sigamos. La monarquía es el mejor gobierno. Hay un solo Dios, Cristo, es uno, ¿ya? Tenemos un corazón, tenemos un cerebro que organiza nuestro cuerpo. Y muchos animales se organizan siguiendo a un solo individuo, ¿ya? De esto se deduce que una buena organización se debe al mandato de uno solo, ¿ya? Por eso, por ejemplo, ellos, ¿no? Discutían con esas tendencias politeístas de que hay varios dioses. No, hay un solo Dios, nada más, ¿ya? Y también debe haber un solo gobernante. Eso es lo natural, así pensaban ellos, ¿ya? La jerarquía de las leyes. Toda la creación de Dios tiene una finalidad, dice. Esta finalidad o ley eterna está trazada por el mismo creador. Sin embargo, el hombre, ser social por naturaleza, es el único capaz de comprender aquel orden divino. Dios imprime su ley eterna en el alma del hombre. Esta ley le permite que los actos humanos correctos se guíen por el principio, hace el bien y evite el mal, ¿ya? Esa es la ley eterna, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este principio es una ley natural porque permite la preservación de la especie, evitando así que se corrompa el orden divino. De este modo, toda ley social que dicte los gobernantes debe estar sujeta a tal ley natural, ¿no? Esta de hacer el bien y evitar el mal. ¿De acuerdo? Otra cosa que propone Tomás de Aquino, otra idea, ¿ya? Es esta de acá, la de la primacía de la iglesia sobre los estados, ¿ya? Los estados se encargan de buscar el bienestar terrenal aquí en la tierra. En cambio, la iglesia te prepara para tu bienestar en el cielo eterno. Por lo tanto, según Tomás de Aquino, la iglesia es superior al Estado. El Papa es superior a los reyes, entonces, pues, ¿ya? Así pensaba Tomás de Aquino, ¿ya?
Acá dice Guillermo de Ockham, en cambio, se opuso a esto. Para Guillermo de Ockham, ¿no? Para Guillermo de Ockham, la iglesia no debe meterse en política. La iglesia solamente debe preocuparse por temas espirituales, nada más. Y dejar que los hombres, ¿no? Se preocupen por temas políticos. Así pensaba Guillermo de Ockham, diferente a Tomás de Aquino, y por eso fue perseguido, dicho sea de paso, ¿no? Y ese también es un tema de debate, ¿no? ¿Qué tanto la iglesia debe ingerir en temas políticos, ¿no? ¿Ya? Listo. Hasta ahí entonces las teorías naturalistas. Todos ellos consideran que el Estado es algo que surge naturalmente, ¿no? Mira, hasta en la naturaleza, como ahí está, mírala, hay una abeja reina, hay militares, hay obreros, ya igual el hombre también, pues. O mira, las manadas de leones también, hay una jerarquía. Entonces es algo natural, dicen ellos, ¿no? Que haya clases sociales, ¿ya? Que estén los gobernantes, la aristocracia, que estén los militares y que estén los ¿no? Trabajadores, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso muchos de estos estaban de acuerdo con la servidumbre o el esclavismo, incluso, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Estas son las teorías naturalistas del Estado. Entonces, hemos visto a Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino. Ahora vamos a ver las teorías contractualistas, debería decir allá, contractualistas del Estado, ¿ya? Ellos consideran que el Estado no es algo natural, sino es un contrato que, ¿ya? Un acuerdo, una convención entre todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos se ponen de acuerdo y dicen, sí, vamos a formar el Estado y vamos a respetarlo, ¿ya? Consideran que el Estado, ya ves, es una organización artificial, ya no es natural ya, sino ellos consideran que es artificial, construida por los individuos a partir de un acuerdo contrato, por eso se llama contractualista, ¿ya? Entonces todas las personas, ¿ya? De un país se ponen de acuerdo, firman un contrato para, ¿no? Formar un Estado y respetarlo, pues, ¿de acuerdo? Porque según ellos, los hombres por naturaleza son seres individuales. Para preservarse, los individuos crean el Estado. Por tanto, el Estado tiene por misión velar por los intereses individuales de la gente. ¿Ya? Dentro de estas posturas contractualistas tenemos a Nicolás Maquiavelo. Ya estamos hablando ya del renacentismo, ¿no? Ya pasó la Edad Media, estamos en la época del renacentismo, ¿no es cierto? Dice Maquiavelo que el Estado es una organización libre y soberana que mantiene su poder a través de la fuerza. Mira, no lo niega. Claro, el Estado se sustenta, su columna vertebral son las fuerzas armadas y policiales, ¿no? Claro. ¿Ya? Además, dice Maquiavelo que es independiente de todo poder de la iglesia. Ves, acá se ve que hay un rompimiento con la Edad Media ya, ¿no? Y otra organización. ¿Ya? Entonces, el Estado es independiente de la iglesia. ¿Qué es el poder para Nicolás Maquiavelo? El hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza, dice Maquiavelo. Comúnmente tiende a practicar malas acciones, sin embargo, ¿ya? El Estado permite que los seres humanos organicen sus actos. El conjunto de acciones que buscan manejar al Estado se denomina política, ¿de acuerdo? Por eso el objetivo de la política es únicamente el poder. Para conseguir el poder, los hombres emplean cualquier medio que les esté a su alcance. ¿Te acuerdas lo que dice Maquiavelo en Sobre el Príncipe? El fin justifica los medios, dice, ¿no? ¿De acuerdo? El gobernante del Estado, o sea, el príncipe, procura mantenerse en el poder, mira, ve, a cualquier costo. Porque el que tiene el poder, ¿no? Controla todo, pues. Por eso hay que mantenerse a cualquier costo, dice Maquiavelo. Para ello, el príncipe posee capacidad de reacción ante cualquier imprevisto y firmeza en sus decisiones. Asimismo, no debe dejar huella alguna de los logros del gobernante anterior y emplear la violencia cuando sea necesaria, sin miedos ni misericordia, ¿no? ¿Qué te parece? Es lo que vimos ahora, ¿no? Cada alcalde nuevo que entra, al toque hasta los carros de camión de basura, ¿no? Cambia el nombre de su antecesor, ¿no? Y pone el nombre actual, ¿no? No sé, hasta las escaleras estaban pintadas de un color del gobernante anterior y es la pinta de otro, así, ¿no? Siguiendo esto que dice Maquiavelo, pues no hay que dejar huella alguna de los logros del gobernante anterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto de usar la violencia también es lo que se usa. Pues, cuando hay protestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobernante? ¿No es cierto? Saca a las fuerzas policiales, ¿no? Y si no bastara, a las fuerzas militares, ¿no? Aquí en el Perú hay bastante historia sobre ese hecho, ¿ya? Muy bien. Y más clarito es lo que hizo Fujimori, ¿no? Incluso, ¿no? Cerró el Congreso con tanques y, ¿no? Apoyándose en los militares, ¿no? Muy bien, pero no basta únicamente un gobierno fuerte para controlar a los súbditos. También el príncipe debe procurar que estos tengan una vida feliz para que así se sientan satisfechos de tenerlo como gobernante. Dice también Maquiavelo, sin embargo. ¿Ah? Listo.
Luego tenemos a Thomas Hobbes, ¿ya? Él dice que el Estado es una organización, mira lo que dice, todopoderosa, que absorbe íntegramente la voluntad de los individuos con el fin de garantizar la paz entre ellos, ¿ya? Es un organismo artificial que posee el poder de organizar la vida humana plenamente, ¿ya? Entonces, mira, Thomas Hobbes le atribuye al Estado el ser todopoderoso, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Y tiene que gobernarlo todo. ¿Por qué? Porque según Thomas Hobbes, el hombre es malo por naturaleza, ¿ya? Para Maquiavelo, en cambio, no, el hombre no es bueno ni malo por naturaleza, pero sí dice que tiende a practicar malas acciones, dice, sin embargo, ¿no? Hobbes es más radical, dice, no, el hombre es malo por naturaleza. ¿Cómo así? Dice, los seres humanos son naturalmente iguales entre sí. Esto permite que cada uno busque su propia conveniencia, luchando entre ellos por preservar su interés individual. Por eso, en su estado de naturaleza, ya, o sea, sin gobierno, ¿qué hace el hombre? Los hombres se encuentran en un estado de permanente guerra, donde los más fuertes ganan. Entonces, el Estado que tiene que hacer regular eso, pues, ¿ya? Regular eso, ¿ya? El origen del Estado, acá está, ¿ya? Para evitar el sufrimiento debido a la guerra y de ese modo conseguir la paz, los hombres establecen un pacto para constituir un Estado. En este pacto o contrato, los hombres ceden su libertad y derechos. El Estado así constituido posee todo el poder, todopoderoso, ¿ves? Lo que le faculta dictar leyes, valores y normas. Mira, le atribuye mucho poder al Estado, Hobbes, ¿no? Es que el hombre es malo por naturaleza. ¿A qué se refiere? Que el hombre siempre va a tratar de imponerse, el más fuerte se va a tratar de imponer al más débil, entonces va a estar en permanente guerra. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Ya? Tratar de impartir justicia, lograr la paz, evitar que el fuerte aplaste al débil, ¿no? Eso hace el Estado, y para hacer eso tiene que tener todo el poder, ¿ya? Concentrar todo el poder, ¿de acuerdo? Entonces el Estado es el más poderoso de todos, ¿no? ¿De acuerdo? Una vez vi una película, una escena, te la cuento así rapidita, ¿no? Donde una pandilla, ¿ya? Creo que a los maras, lo amenazan a un policía norteamericano, ¿ya? Yo tengo mi pandilla, le dice, yo puedo estar preso, pero igual mi gente está libre, ¿ya? Y le puede hacer algo a tu familia, así lo amenaza al policía. Y el policía sabe que le responde, tú tienes tu pandilla, ya, yo tengo la pandilla más grande del país. ¿Y sabes cuál es mi pandilla? Le dice, el Estado, así le dice, ¿no? Entonces tengo todas las Fuerzas Armadas y policiales para protegerme a mí y a mi familia. Así le decía, ¿no? Curioso, ¿no? Esa analogía, ¿no? Se veía, él veía el Estado como parte de su protección, su pandilla también, pues, ¿no? Bueno, listo. Luego tenemos a John Locke, ¿ya? El Estado es una organización artificial que tiene por finalidad proteger los derechos naturales del hombre, propiedad, libertad e igualdad. Por eso se le considera a John Locke el padre del liberalismo, el padre del liberalismo, ¿ya? Los derechos naturales, ¿ya? Según lo que existen derechos naturales, dice que los seres humanos son libres e iguales por naturaleza, ¿de acuerdo? Eso es liberalismo, pues. Además, tienen el derecho natural de tener propiedad, es decir, poseer los medios necesarios para vivir. La propiedad se obtiene gracias al trabajo o a la herencia. De estas dos fuentes, la propiedad, la más importante es la que se logra con el trabajo, eso es lo que dice John Locke. ¿Ya? Luego, el trabajo es la fuente de las riquezas del hombre. Entonces, los seres humanos poseen ciertos derechos naturales, ¿ya? Propiedad, libertad, igualdad. Esto es liberalismo, este es el germen del liberalismo, ¿no? Entonces, que los seres humanos tenemos derecho a tener propiedad, ¿no? Tener libertad y a ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el origen y finalidad del Estado? Para proteger estos derechos, propiedad, libertad e igualdad, ¿ya? Los hombres acuerdan libremente conformar un Estado. Así el Estado, investido del poder que le dan los individuos, tiene la misión de cuidar a que los hombres mantengan sus derechos naturales. Esa es la función del Estado, ¿ya? Mantener y garantizar que los seres humanos tengan estos tres derechos, propiedad, libertad e igualdad. ¿Ya? Muy bien. Por eso también para Locke la mejor forma de gobierno es el parlamento. Entonces, no debe gobernar un solo individuo, sino en el parlamento, los representantes del pueblo en el parlamento. ¿Ya? Esa es la mejor forma de gobierno. Debido a que todos los hombres son iguales por naturaleza, no puede haber un gobernante con poderes supremos para el mando. De ahí que el mejor sistema de gobierno es el parlamentario. En el parlamento los hombres libres eligen a sus representantes quienes discuten las leyes a regir. ¿Ya? Eso es lo que dice John Locke. Este señor de acá es Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Él dice que
El Estado es la organización sustentada en la voluntad general que permite resguardar la propiedad privada. También es liberal él, ¿ya? Él considera que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es un ser libre y bondadoso por naturaleza. La prueba está en los niños, dice, y en los indígenas americanos, ¿no? Mira cómo los niños, por ejemplo, son, ¿no? Todos son buenos, ¿no? Entonces, ¿y después qué pasa en la época adulta? Pues eso hay que ver, pues, ¿por qué luego se corrompen? ¿Qué ocurre? ¿No? Igual, mira, los indígenas americanos, ¿no? O sea, acá en Norteamérica, por ejemplo, o acá mismo en Sudamérica, ¿no? ¿No? Entonces es gente buena. Dice, el hombre nace bueno por naturaleza. Sin embargo, mira lo que dice, la propiedad privada lo transforma en un ser ambicioso. Entonces, para Rousseau el problema es la propiedad privada. ¿Ya? El origen y finalidad del Estado, entonces, es el siguiente. Dice, para preservar su integridad y su propiedad, los seres humanos pactan y forman un Estado. ¿Ya? En el gobierno del Estado prevalece la voluntad general, es decir, las decisiones que acepten la mayoría de personas. De ese modo se garantiza la paz y la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Dice Rousseau, el hombre nace bueno, la sociedad es la que lo pervierte al hombre. No obstante, dice el Estado actual, genera una cultura que pervierte al hombre. Los niños nacen inocentes y en la medida que crecen se van envileciendo. Aquello es una señal de que el Estado no esté cumpliendo con la misión encomendada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando pues, con el Estado? Porque estamos produciendo gente vil, mala, o si tú quieres, delincuente, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues? ¿Ya? Muy bien. El contrato social. Por eso, dice, es obligatorio establecer un nuevo contrato social, dice Rousseau. ¿Ya? Un nuevo pacto que funde una república, Estado donde el pueblo tenga una participación directa en el gobierno a través de asambleas. Eso permitirá que funcione efectivamente la voluntad general. ¿Ya? Porque en la actualidad se habla de voluntad general, pero no, hay una voluntad de unos pocos, que es la que gobierna, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que establecer un nuevo contrato social, una nueva forma de Estado, es lo que está planteando Rousseau, ¿ya? Más representativa, ¿no? Esta señora se llama Hannah Arendt, ¿ya? Ella plantea que el Estado moderno es una organización que puede transformarse en sistemas totalitarios. Ella advierte sobre este riesgo, ¿ya? Para evitar ello, hay que formar gobiernos de democracia participativa. Va en esa misma línea. La democracia participativa es aquella donde la forma de gobierno se da a través de los consejos populares, localidades, gremios, de género, de estudiantes, etcétera. De ese modo se logra que los ciudadanos sean verdaderos políticos interesados por el gobierno. ¿Ya? Dicho de otra manera, a ver, entonces, o sea, quienes deberían estar en el Congreso no es gente pues, que pone su plata, invierte para su propaganda, no. En el Congreso deberían estar los representantes de las localidades, por ejemplo, los líderes locales, pues, ¿no? De acuerdo, exalcaldes o gente que es dirigente comunal, por ejemplo, de una asociación, de los gremios, por ejemplo, los representantes de los abogados, el gremio de abogados, de médicos, los gremios de estudiantes también, ¿no? De género, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que, ¿no? feministas que luchan por sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, esos que son quienes realmente representan en los hechos a grupos de personas, ellos deberían estar, por ejemplo, en el Congreso, ¿ya? Y no, y no gente que simplemente está ahí porque tiene, pues, su plata, ¿ya? Uy, me va a ganar el tiempo, ¿ya? Me va a ganar el tiempo. Vamos a ver más y al marxismo y terminamos ya. Ya. El Estado es una organización política, dice Habermas, que permite establecer y fomentar consensos, dice Habermas, ¿no? La teoría de la acción comunicativa. Un Estado no es solamente la suma de individuos. La sociedad está compuesta de múltiples relaciones entre las personas. Confianza en los demás, tareas, trabajo, relaciones amicales y demás. Para que estas relaciones existan, es necesario que entre los seres humanos hayan acuerdos y estos se establecen mediante el uso del lenguaje. Las discrepancias entre los hombres se solucionan mediante acuerdos. Estos son producto del debate en espacios públicos, como son los medios de comunicación, parlamento, universidad. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para mejorar o cambiar la forma de Estado actual? Más comunicación, más debate en espacios públicos, ¿ya? Por ejemplo, en la televisión, por ejemplo, tenemos, bueno, él, Habermas no conocía, ¿no? La internet, por ejemplo, ¿no? Que haya más debate político, más comunicación, ¿ya? Para cambiar las formas de gobierno, dice, ¿ya?
El marxismo, en cambio, considera que no, pues desgraciadamente las cosas no se logran conversando. Desgraciadamente el Estado se sustenta en sus fuerzas armadas y policiales, de tal manera que la única forma de cambiar este Estado actual, ¿no? Que es opresor, que es el gobierno de los ricos, que oprima a los pobres, que violenta los derechos laborales del trabajador, del campesino, ¿no? Por ejemplo, al obrero le han quitado todos sus derechos a sindicalización, su derecho a vacaciones, su derecho a un sueldo digno, ¿no? ¿De acuerdo? Ya salió por este Nano García a decir que el sueldo mínimo es mucha plata, dice. ¿Quién vive con sueldo mínimo, Dios mío? Bueno, en fin. Entonces, y ni hablemos ya de cómo se oprime al campesino, ¿no? Se le paga muy poco. Por ejemplo, un campesino por kilo de papa se está pagando 30 centavitos, ¿no? Cuando la papa acá en Lima está casi 2 soles, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, ¿cómo se cambia todo eso? ¿Ya? Porque los que están en el poder no van a querer soltar el poder. La única forma es a través de la violencia, eso es lo que dice el marxismo, porque el Estado está sustentado en sus fuerzas armadas, en sus fuerzas policiales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces acá están los medios de opresión estatal. El principal medio de opresión estatal es la violencia, dice. ¿Ya? Pero otra forma de opresión que emplea también es el control mental de los explotados. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Mira, que entró un gobierno que ni siquiera es socialista, comunista, como dicen, ¿no? Este gobierno es, mira, yo me atrevo a decirlo así, a calificarlo así, y tú averigües, socialdemócrata, nada más socialdemócrata, ¿ya? ¿Ya? Que es lo mismo que lo que hacen, por ejemplo, en Alemania en la actualidad, o en los países nórdicos, así, ¿no? Ya le quieren poner más impuestos nomás a los que más tienen, ¿no? ¿No? Volver a firmar algunos contratos, revisar algunos contratos que son nocivos para el Estado. Nada más, no busca más. No es ni socialista ni comunista para nada, y sin embargo ya el toque nomás se lo quieren bajar con golpe de Estado. Han buscado también dar un golpe militar, ¿no? Ha habido firmas militares para tirarse bajo el gobierno, ¿ya? Entonces, para que veas cómo, entonces, en ese sentido se le está dando la razón al marxismo, ¿no? Cuando se propone que es la lucha por el poder, ¿de acuerdo? Listo, vamos a la práctica dirigida, que nos va a faltar tiempo, ¿ya chicos? A ver, entonces, a ver, participen por favor. Uno, Tomás de Aquino considera que el Estado, a ver, ¿qué dicen? Esto acá, ¿no? Tiene por finalidad la felicidad terrenal, ¿no? El Estado garantiza eso. Mientras que en la iglesia te garantiza la felicidad eterna en el cielo, el Estado te garantiza la felicidad terrenal, ¿no? La C, 1C. Dos, la filosofía política de Platón muestra que la democracia, ¿qué decía Platón? Platón estaba en contra de la democracia, ¿sí o no? Platón es partidario de la aristocracia, de la monarquía, ¿no? Entonces, ¿qué piensa de la democracia Platón? A ver. Es uno de los peores sistemas estatales, ¿no? La democracia, ¿ya? Porque la democracia lleva a la tiranía, porque la masa, el populacho, elige mal, pues, ¿ya? Dos es, uy, acá debería ser B, ¿no? Dos es B, es uno de los peores sistemas estatales, ¿ya? Tres, las propuestas de Thomas Hobbes señalan al Estado como un organismo, ¿te acuerdas que decía? Todopoderoso, ¿no? El Estado es un organismo todopoderoso, dice Thomas Hobbes, ¿ya? Tiene que gobernarlo todo porque el hombre es malo por naturaleza. Tiene que controlarlo el Estado del hombre. Entonces el Estado es todopoderoso. Acá el término que más se aproxima a todopoderoso es omnipotente, no hay otro, ¿ya? Omnipotente, ¿ya? El Estado está por encima de todos, de cualquier individuo, ¿ya? Cuatro, asumiendo que, a diferencia de las bestias o los dioses, el hombre requiere vivir en comunidad con sus semejantes, Aristóteles sostuvo que somos animales políticos, ¿no es cierto? Somos animales políticos, un politicum, dice, muy bien, Melita. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Ya te expliqué por qué y a qué se refiere, ¿no? ¿Ya? Solamente el Estado, ya, bien organizado, garantiza seres humanos, digámoslo así, buenos, desarrollados, ¿ya? Muy bien. Cinco, en el estado ideal que presenta Platón, ¿cuál es el estado ideal según Platón? A ver, ¿qué debe pasar en un estado ideal según Platón? Cada clase cumple con su función propia, sin anhelar, ¿no? La función del otro. Entonces, el militar no quiere ser gobernante. El productor no quiere ser militar, ¿no? Cada uno está conforme con, ¿no? Con su función, ¿ya? 5 es B, ¿de acuerdo? Muy bien. 6. De acuerdo con Aristóteles, la condición humana se realiza o sea, para que nos desarrollamos como seres humanos plenos, ¿ya? En sabiduría, en valores,
¿Qué necesitamos para desarrollarnos como seres humanos plenos? ¿Mm? Claro, la polis griega, una ciudad bien organizada. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? No dice democracia. Acuérdate que Aristóteles no era partidario de democracia. Aristóteles y Platón eran partidarios de la aristocracia. ¿Ya? La polis griega es la que garantiza, según él entonces, ¿ya? Sí, que los seres humanos se puedan desarrollar plenamente. En cambio, en las ciudades, porque la polis es ciudad, ¿ya? En las ciudades bárbaras, ¿no? Pues ahí los hombres se formaban como, o se malformaban como bárbaros. 7. John Locke defendía las tesis de que el Estado, a ver, John Locke, padre del liberalismo. A ver, ¿qué cosa proponía? A ver, ¿quién me dice? Natural no dice, ¿no? Porque Locke pertenece al Estado contractualista, no es un contrato, ¿no? Entonces tampoco puede ser antes del ser humano, ¿no? Él está en contra, no, él es liberal, ¿no? Él no va a aceptar un rey. La monarquía tampoco. Por tanto, ¿ya? El Estado es generado por hombres libres. Acuérdate que John Locke es el padre del liberalismo, ¿ya? Entonces el Estado es generado por hombres libres, que se ponen de acuerdo libremente, ¿ya? Así pensaba John Locke, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. 8. Si aceptáramos las propuestas de Arendt, entonces estaríamos en contra de la elección de personas que se dediquen exclusivamente a política. ¿Por qué? O sea, Arendt estaría en contra de los políticos profesionales, porque para ella, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Quiénes deben ser los políticos? Los que representan a grupos sociales, los dirigentes sindicales, gremiales, los dirigentes locales, barriales. Ellos son la verdadera representación democrática, ¿ya? Las tesis políticas de Habermas se oponen a Habermas habla del diálogo, ¿no? Entonces se opone a la imposición, a cualquier imposición, porque pues según Habermas, nada se logra con la imposición, todo se logra a través del diálogo. Y la última, acerca de la propuesta marxista de instaurar la dictadura del proletariado, es incorrecto señalar que, eso de acá, que sea eterno y significa el final del desarrollo histórico. No, porque esto de la dictadura del proletariado es solamente un medio para después recién llegar a otra forma de gobierno llamado comunismo. ¿Ya? Eso es lo que plantea el marxismo. ¿Ya? Listo. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, ¿ya? Hasta ahí vamos a avanzar por el día de hoy. Bueno, ya me despido, nos vemos